Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, una vez más estamos con ustedes en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Gracias por acompañarnos. Estamos listos para iniciar la lección número 5 del trimestre. Estaremos viendo la pauta en sentido general para esta semana. Fe contra todo pronóstico es el título general de la lección que estaremos abordando durante toda esta semana. Ha de acompañarnos un pasaje de la Biblia que se registra en el libro de los Salmos, el Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esa es la declaración que debemos memorizar durante toda la semana y que va a servirnos de fundamento. Nosotros quisiéramos en esta hora saludar a nuestro compañero de viaje durante todo el trimestre, Pastor Cristian Veras, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Pastor, que nuestro bondadoso Creador continúe con usted y su familia, y es nuestro anhelo y deseo que siga creciendo cada día más en el conocimiento de esa gracia salvadora que es Cristo Jesús, nuestra esperanza de gloria. Muchas gracias, Pastor. Qué bendición en este día poder estar al aire con una lección tan maravillosa. Yo pienso que realmente, como usted lo presenta, la gracia salvadora es una persona y es Cristo. Cristo Jesús. Usted lo dijo, con la gracia salvadora, Cristo Jesús, porque es una persona. De manera que nuestro Salvador, que Él pueda iluminar la vida de nuestro compañero el Pastor Scroggins en este día y por supuesto la vida de su familia también. Amén, amén. Y la de ustedes también, amigos y hermanos que a esta hora estudian al junto nuestro. Fe contra todo pronóstico. Es el título de la lección que vamos a estudiar durante toda la semana. Y me agrada ese título, Pastor. Pero quisiera en este momento saludar a Marilenia Belén del distrito Frailes 2, Iglesia Luz de Nuevo Amanecer. Marilenia, Dios te bendiga. Ella es amiga de mi esposa, compañera de estudio de mi esposa, y le pidió este saludito a mi esposa. Dile a tu esposo que me salude. Yo siempre escucho que él te saluda a ti, dile que me salude a mí también. Ay, qué bueno. Un abrazo, Marilenia, de parte del Pastor Scroggins y de este servidor. Amén, amén. Vamos a orar. Querido Padre, estamos agradecidos, muy agradecidos de ti porque nos permites en esta hora poder estudiar tu palabra. Dirige nuestros pensamientos, que nuestras ideas puedan fluir y que no sean nuestras de hecho, sino las de tu Espíritu Santo, que puedan aflorar en las mentes de estos siervos tuyos, porque lo pedimos en el glorioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Vamos a iniciar nuestra semana de estudio, Fe contra todo pronóstico. Lo primero que debemos señalar, la definición de fe. Fe, ahí en la carta a los Hebreos capítulo 11, nos da una definición muy bien acabada, aunque corta, pero muy acabada, y que constantemente a través de la radio, en las iglesias, donde quiera que usted va a hablar acerca de la fe, tiene que necesariamente citar. Hebreos 11.1 es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan y la convicción de lo que no se ve. Sin embargo, Pastor Cristian, amigos oyentes, hoy en día el término de fe o la palabra fe se ha popularizado bastante y se aplica la fe a cualquier situación que no tiene que ver incluso con los asuntos espirituales. Yo tengo fe de que esto va a acontecer. La fe mía me dice que esto va a suceder tal día. Y se va navegando en esa definición y se trata de excluir lo que tiene que ver la fe verdadera, que tiene que ver con elementos espirituales. Por eso estamos citando desde el principio
la definición de fe que nos ofrece Hebreos capítulo 11, versículo 1, que nos habla acerca de la fe, la sustancia de las cosas que se esperan y la convicción de lo que no se ve, en las promesas que el Señor Jesucristo ha hecho para sus hijos. Y de eso se trata, de esa fe salvadora, de esa fe que tenemos en Cristo Jesús, estaremos hablando, esa fe que se mantiene contra todo pronóstico. Así es. Algunas personas confunden el término fe, como usted decía, pastor. Unos piensan que es cuando yo voy a un parqueo o a un establecimiento comercial y está repleto el parqueo. Nosotros decimos, si yo encuentro un parqueo, mi fe está buena, es que Dios me guardó ese parqueo por mi fe. Eso no es fe, eso es presunción. Presunción es lo contrario a la fe y es nociva, es decir, dañina para nuestra vida espiritual, para nuestro crecimiento espiritual. Presunción es que si usted tiene un examen y no estudia porque Dios le va a decir el examen, si usted va a predicar un sermón o cualquier cosa, usted no se prepara antes porque Dios le va a utilizar y va a decir las palabras que usted debe decir sin buscar la preparación. Y yo quisiera que ustedes sepan que la fe no es reemplazada por una falsa presunción. La fe va más allá. Y en el Antiguo Testamento me agrada mucho el concepto que utiliza para fe, como en Habacuc 2:4, cuando dice el justo por la fe vivirá. Esta palabra que utiliza es upomoné y significa perseverancia, constancia, alguien que a pesar de las cosas más terribles no se mueve, sino que está firme. Fe es estar en pie y depender de Dios cuando muchos no lo están. Pero eso es muy importante, que se hable de la fe en esa conexión que tiene que ver con la vida espiritual del ser humano. Porque definitivamente en este mundo creemos muchas cosas y algunos piensan que va a suceder esos eventos o va a suceder algo pensando que porque tienen fe las cosas tienen que producirse así. Por favor, traten de conectar la fe con la vida cristiana. El cristiano vive por fe. Por eso, pastor, aquí la lección empieza con un título muy importante, fe contra todo pronóstico. Es decir, que la fe hay que mantenerla en el Señor Jesucristo independientemente de lo que se esté viviendo, porque para muchos es muy fácil desarrollar la fe cuando todo es seguridad, cuando todo es alegría, cuando se vive en tranquilidad, pues la fe se desarrolla muy fácil, pero cuando vienen las persecuciones o cuando vienen los momentos difíciles, en esos instantes es que uno tiene sencillamente que desarrollar más la fe, creyendo que Dios está al control de todo. Por eso la lección de hoy empieza con un título muy importante, fe contra todo pronóstico. Independientemente de lo que pueda estar pasando o va a pasar en su vida, usted tiene que tener esa creencia tan firme en el Señor de que Él está al control y que Él va a dirigir todas esas cosas, y esa fe hay que desarrollarla. ¿Usted por si acaso ha escuchado a los Gators Vocal Band? No. Es una agrupación de cristianos que cantan maravilloso. Hay una, por ejemplo, dentro de ella, Linda Randall, David Phelps. Uh-huh. ¿Usted ha escuchado hablar de David Phelps? Sí, esos cantantes, sí, claro. Que evidentemente esa es la agrupación. Okay. Ellos tienen una canción que dice, porque el Dios de la montaña es el mismo Dios de la llanura. Uh-huh. Y ellos dicen en esa canción maravillosa que el mismo Dios que fue ayer es el mismo Dios de hoy, y el mismo Dios de cuando las cosas están fáciles o cuando están bien, es el mismo Dios de cuando están difíciles. En esos momentos de dificultad, contra todo pronóstico, nosotros debemos mantener una fe. Haya buena noticia o no haya buena noticia, haya abundancia o no haya abundancia. En esos momentos difíciles, la fe es probada, y la verdadera fe
no depende de si el tiempo está favorable o no lo está. La verdadera fe depende de Dios, y es por eso que cuando el texto bíblico dice que nosotros somos salvos por la fe en Jesús, la traducción no es por la fe en Jesús, sino por la fe de Jesús, por la misma fe que Jesús tuvo, porque a pesar de que todo pronóstico contra él era de la cruz, de sufrimiento y de suplicio, Cristo mantuvo su fe y le dijo al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. De manera que esa es una fe contra todo pronóstico que los apóstoles emularon de Cristo y que los reformadores protestantes también emularon tanto de los apóstoles como de Cristo, porque la fe genuina se puede imitar. Pablo en 1 Corintios capítulo 11 versículo 1 dijo: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. De manera que esa fe, contra todo pronóstico, cada hijo de Dios debe llevarla hacia adelante, pastor. Cuando el cristiano vive sin propósito, cuando el ser humano vive sin propósito, está desorientado, está desubicado, porque los seguidores de Cristo especialmente, cuando vienen esos momentos difíciles, si usted tiene un propósito en la vida y se ha enfocado en lo que el Señor ha dicho en su palabra, definitivamente que los tiempos, las circunstancias no van a modificar la fe que usted tiene en el Señor. Y es por ello, conforme a lo que nos enseña la guía de estudio en el día de hoy en su parte introductoria, nos habla acerca de esos reformadores protestantes que tenían algo muy interesante que nosotros necesitamos en este siglo XXI, y lo necesitamos desesperadamente: un propósito para vivir, para nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito de su vida, pastor? Definitivamente es hacer la voluntad de Dios. Amén. Amén. Hacer la voluntad de Dios, porque si no hago la voluntad de Dios, estaré dando vuelta y vuelta en círculo. Por eso hay que tener en cuenta que el propósito de usted, apreciado amigo hermano, tiene que ser el propósito de Dios en tu vida, hacer su voluntad. De manera que usted tiene un propósito, pastor. Claro, vivir sin propósito es morir. Alguien dijo que el que no sabe para dónde va, ya llegó. Usted debe, ¿cuál es el propósito suyo en esta vida? Cada persona, cada ser humano debe descubrirlo. Eso es como aquella historia famosa de aquel que se monta en una bicicleta, que empieza a dar pedal, y entonces mientras está dando pedal, posiblemente llega a la meta, pero si dejó de pedalear, ¿qué pasa? Pues no va a llegar a no ningún. llega. Pero hablando de esa metáfora que usted utiliza, cuando uno montaba bicicletas, había algo que ocurría cuando el pedal se iba como en vacío, ¿no? Como le dicen en banda. Sí, le llamaban, se le va el pelo. Sí. Así le llamaban. El que no tiene un propósito en la vida se le ve el pelo. Es así. Y no encuentra ni siquiera para pedalear. Ni sabe para dónde va, ni va a pedalear. Dios tiene un propósito para tu vida, apreciado amigo. Y los reformadores, pastor y estimados amigos, tenían un propósito. Nosotros desesperadamente, dice el autor de esta guía de estudio, desesperadamente necesitamos tener un propósito en nuestras vidas. Efectivamente, en su libro The Empty Self, que traducido sería el yo vacío, aquel famoso y prestigioso psicólogo estadounidense Philip Koxman habla de quienes viven sin propósito. Sus creencias son superficiales, pocas cosas se les importan y no tienen nada por lo cual merece la pena vivir o morir. Y eso nos hace pensar en aquel individuo que se levanta temprano o tarde en la mañana y sencillamente se pone a caminar y dar vuelta en el vacío, y así se pasa su vida. No tienen un propósito. Hay muchas personas que llegan a esa situación, se le importa vivir o morir, sencillamente viven un día a la vez. Pero los hombres, las mujeres y los niños de la Reforma Protestante eran radicalmente diferentes. Tenían un propósito permanente por el cual valía la pena vivir. Lo que creían era importante y no estaban dispuestos a comprometer su integridad. De ahí que sus creencias fundamentales formaban parte inseparable de ellos. Negarlas
era negar su propia identidad, ante la muerte misma tenían paz interior porque tenían un propósito en su vida, y ese propósito era hacer la voluntad de Dios. Bueno, yo creo que los valdenses, todos los reformadores, porque no solamente fueron los valdenses, posiblemente los primeros reformadores fueron ellos, los seguidores de Pedro Aldo, aquel hombre de Italia o de Francia, más bien era de Francia, aunque ellos se refugiaron en el Piamonte de Italia. Eran hombres que tenían un propósito. Él era rico y vendió todo lo que tenía, lo repartió, y con lo que le quedó, lo que hizo fue que mandó a traducir el Nuevo Testamento. Todavía hay copias del Nuevo Testamento, hay versiones de ese Nuevo Testamento de los valdenses, porque él quería conocer la verdad. Él quería no estar orientado por otros que decían la verdad como le viniese en voluntad, sino más bien quería de primera instancia nutrirse de la palabra de Dios y conocer de fuente primaria qué es lo que Dios tenía para él, el propósito de su vida. Dios tiene un propósito para cada ser humano. Por eso estamos aquí, pero yo no quiero tampoco que se tergiverse de que somos marionetas en las manos de Dios y que vivimos solo porque Dios quiere un propósito para nosotros. Eso no es cierto. Dios desea que cada uno de nosotros vivamos y somos parte del propósito mismo de Él. Y eso es importante que se sepa. Pero debemos aprender a vivir en la vida con un propósito. Y mis amados, realmente Dios debería ser el propósito, lo que le da sentido a nuestra existencia. Hay una declaración de Elena de White en el libro Los Hechos de los Apóstoles, páginas 10 y 11, que nos ayuda a entender ciertamente, en relación al tema que estamos tratando, qué es lo que Dios espera de sus hijos. Y a través de los siglos de persecución, luchas y tinieblas, Dios siempre ha sostenido su iglesia. Ni una nube ha caído sobre ella sin que Él hubiese hecho una provisión para su iglesia. Ni una fuerza opositora se ha levantado para contrarrestar su obra sin que Él lo hubiese previsto. De manera que todo ha sucedido como Él dijo y lo predijo. Él no ha dejado abandonada a su iglesia, sino que ha señalado en las declaraciones proféticas lo que ocurriría, y se ha producido aquello que su espíritu inspiró a los profetas a predecir. Todos sus propósitos se cumplirán, su ley está ligada a su trono, y ningún poder del maligno puede destruirla. La verdad está inspirada y guardada por Dios y triunfará contra toda oposición. Si hemos vivido en algún momento de nuestras vidas como cristianos pusilánime, sin ánimo, personas que no tienen propósito, es importante analizar bien esa declaración, porque Dios está al control de su iglesia, y cuando estamos hablando de su iglesia, estamos hablando de usted, apreciado hermano, querido amigo, porque nosotros somos parte de la iglesia, y cuando pensamos que Dios tiene un propósito para ti, históricamente se ha notado que Dios ha dirigido siempre su iglesia a sus hijos históricamente. Durante toda esta semana nosotros vamos a estar explorando de la manera en que las enseñanzas transformadoras de las Escrituras ofrecen un verdadero significado para la vida. Si nuestras vidas están vacías, sin sentido, si estamos en el discurrir del tiempo, divagando, Dios tiene un propósito básico para nuestras vidas, y ese propósito es trabajar para Él. Nosotros hoy podemos hacer el fiel compromiso de trabajar para Dios, como los valdenses, como los apóstoles, como todos esos hombres de la Edad Media, y que por supuesto el trabajo que ellos iniciaron no terminó, no concluyó. Los reformadores, la gran mayoría de ellos, existieron por el siglo I, II, hasta más o menos el siglo XVII. Sin embargo,
Hoy nosotros vemos que hay un trabajo que hacer, hay un trabajo que hay que continuar. El trabajo que iniciaron los reformadores o que inició Cristo, los apóstoles y luego los reformadores, es el mismo trabajo, la misma labor que nosotros hoy debemos concluir. Dar a conocer a Cristo al mundo, dar a conocer las verdades de las Escrituras. Así dice Jehová, porque hoy en día se ha vendido la verdad. Y lo que la palabra de Dios dice es que compre la verdad y que no la venda. Venderla significa decir lo que la palabra de Dios no dice. Venderla significa hacer lo que la palabra de Dios no ha mandado que se haga. Por eso hoy nuestra invitación, por supuesto, la de Dios en primer lugar, es de que tu vida tenga un propósito, un sentido, y que ese sentido inicie enfilándote en lo que es el Evangelio de Cristo para poder proclamar esa verdad a todo el mundo. El pasaje de la Biblia que va a servirnos de fundamento en esta semana, en el libro de los Salmos, el Salmo 119, versículo 11, creo que ya muchas personas lo han memorizado, se lo saben de memoria. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Eso nos está diciendo que para triunfar en esta tierra es importante tener la palabra de Dios. Las orientaciones que emanan de la Biblia han de cubrirnos para evitar obrar en contra de lo que enseña la Biblia, y es precisamente conforme a este texto de la Biblia que estaremos viendo algunos temas de mucho interés. Solo la palabra de Dios es uno de los grandes temas que estaremos viendo en esta semana. Transmitir la palabra de Dios, y estaremos estudiando iluminados por el Espíritu. 3 temas interesantísimos que a usted le conviene junto a nosotros reunirnos para seguir estudiando la palabra de Dios. Pero también estaremos estudiando, pastor y estimados amigos, solo Cristo, solo la gracia. Interesante, ya de por sí la curiosidad me embarga. Y estaremos estudiando la obediencia, el fruto de la fe, donde veremos que también las obras de justicia son importantes para nuestra salvación, que son obras que proceden de fe. No es que nosotros vamos a ser salvos por las obras, sino que el resultado de nuestra fe produce obras de justicia, que son verdaderamente esas obras de amor, y estaremos estudiando también esa lección. Eso es muy importante porque conforme al título de la lección de esta semana, Fe contra todo pronóstico, estudiar bien la fe, empaparse bien del término, tiene sus implicaciones. En la medida en que yo vivo por fe, entonces las circunstancias que se presentan en el camino, miramos esto, Dios estará arreglando esas circunstancias para que esa fe pueda obrar conforme a la voluntad de Dios. De manera que ahí tenemos una guía seguro, es la Biblia, escrita para nosotros, para instruirnos, para darnos corrección, y a través de la lectura de la palabra de Dios y poniendo en práctica lo que ella dice, es como se desarrolla la fe. La fe es por el oír. ¿El oír de qué cosa? De la palabra de Dios. De manera, amigos y hermanos, que tenemos un material muy interesante para compartir con ustedes durante toda esta semana, y quisiéramos hacerle la invitación especial para que pueda acompañarnos en los 3 horarios que se transmite Radio Amanecer en estudio. La primera emisión a las 6:20 de la mañana, segunda 1 de la tarde, y en la noche a las 10. Esas son las emisiones que usted puede disfrutar de este estudio interesantísimo de la palabra de Dios, que hoy está llegando a su final, la parte introductoria, Fe contra todo pronóstico. Así es, pues les invitamos para que durante toda la semana podamos estudiar juntos estos temas tan maravillosos, y en este momento queremos pedirles que nos acompañen para que podamos hablar con nuestro Dios. Padre que estás en los cielos, agradecemos siempre la motivación importante que viene de parte del Espíritu Santo. Pone en nosotros siempre el deseo de estudiar las Sagradas Escrituras. Y nosotros queremos aceptar ese hermoso y lindo desafío. Por eso, al acudir a ti en oración, estamos pidiendo que el Espíritu Santo siempre nos impresione con estas declaraciones de la Biblia,
y nos ayude a poner en práctica todo lo que nosotros aprendemos. Dirige a cada amigo, a cada hermano que saca tiempo para compartir con nosotros el estudio de tu palabra, y de antemano te agradecemos todo en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. En Él oramos. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.